nacer sin nada. Nadie elige dónde nace. Pero algunos nacen con tan poco, que el mundo parece decidido a recordárselo todos los días. Él llegó a este mundo en un barrio que no aparecía en los mapas turísticos, ni en las postales, ni en los discursos políticos. Un lugar donde las casas se sostenían más por costumbre que por estructura, y donde el ruido de la noche no era el silencio, sino las discusiones, los perros flacos y el miedo constante de que algo saliera mal. Su nombre era Mateo Rivas. Nació en una habitación pequeña, con paredes manchadas por la humedad y un olor persistente a pobreza que nadie sabía describir, pero todos reconocían. Su madre, exhausta, lo sostuvo en brazos sin lágrimas. No porque no lo amara, sino porque ya había llorado demasiado en su vida. Su padre no estaba allí. En realidad, casi nunca estuvo. Desde niño, Mateo aprendió que la escasez no era una etapa, sino una forma de vida. El desayuno, cuando existía, era simple. El almuerzo, incierto. Y la cena, una esperanza. Aprendió a no pedir, porque pedir era humillarse. Aprendió a no soñar en voz alta, porque soñar demasiado alto provocaba risas. En la escuela, su ropa siempre era la más gastada. Los zapatos, heredados. La mochila, rota. Los otros niños no necesitaban ser crueles de manera consciente, bastaba con señalar, con reír, con mirar distinto. «Huele a pobreza», dijo uno una vez. Mateo no respondió. Bajó la cabeza. Guardó esa frase en un lugar profundo de su memoria, sin saber que años después volvería a escucharla, en silencio. Los maestros hacían lo que podían, pero incluso ellos parecían esperar poco de él. Mateo era inteligente, observador, curioso. Pero la inteligencia sin oportunidades es como una llama sin oxígeno. Existe, pero no se ve. A los 10 años ya trabajaba. No porque quisiera, sino porque era necesario. Limpiaba vidrios en los semáforos, cargaba bolsas en el mercado, hacía cualquier cosa que le permitiera llevar algunas monedas a casa. Muchas veces volvía con las manos vacías. Otras, con el orgullo herido. Su madre lo miraba y sonreía con tristeza. «Algún día será diferente», le decía. Mateo asentía, aunque no sabía cómo creerlo. La adolescencia llegó sin aviso y sin piedad. Mientras otros hablaban de futuros, universidades y viajes, Mateo hablaba de sobrevivir la semana. De no faltar a la escuela aunque no hubiera comido. De esconder el hambre detrás de una sonrisa tímida. Un día, durante una presentación escolar, el profesor pidió que cada alumno hablara de lo que quería ser cuando creciera. Mateo fue el último. Cuando se levantó, el salón ya estaba impaciente. Dudó, quiero crear algo. Algo que cambie vidas. Las risas no tardaron. «Primero cambia tu ropa», dijo alguien. El profesor pidió silencio, pero el daño ya estaba hecho. Esa tarde, Mateo caminó solo hasta su casa. El cielo estaba gris. El viento frío. Y dentro de él, algo comenzó a endurecerse. No era odio. No era rabia explosiva. Era algo más peligroso, una decisión silenciosa. Esa noche, mientras su madre dormía, Mateo se sentó en el suelo con una vela encendida. No tenía libros de negocios, ni mentores, ni contactos. Solo tenía una mente inquieta y una sensación clara de que no quería pasar toda su vida siendo invisible. «No voy a quedarme aquí», susurró. No era una promesa heroica. Era una necesidad. A los 16 años, la vida le dio el primer golpe definitivo. Su madre enfermó. No hubo hospital privado. No hubo especialistas. Solo largas esperas y diagnósticos tardíos. Mateo hacía lo imposible por ayudar, pero el dinero nunca fue suficiente. El día que ella murió, Mateo se quedó solo en el mundo. No hubo herencia. No hubo despedidas dignas. Solo un silencio pesado y una habitación vacía. Con una mochila vieja y algunas prendas, salió de la casa que ya no era hogar. Nadie lo detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. Para el mundo, Mateo Rivas era solo otro joven pobre desapareciendo en la multitud. Esa noche durmió en la calle por primera vez.
Miró el cielo oscuro, escuchó los sonidos de la ciudad que nunca se detiene y entendió algo con una claridad brutal. Había tocado el fondo. Pero lo que nadie sabía, lo que nadie imaginaba, era que ese fondo no sería su final. Sería su punto de partida. El día en que lo perdió todo. Hay un momento en la vida de algunas personas en el que el suelo desaparece bajo sus pies. No se abre una grieta ruidosa. No hay advertencia. Simplemente, un día, todo aquello que sostenía la existencia, deja de estar. Para Mateo Rivas, ese día llegó demasiado pronto. Después de la muerte de su madre, el mundo no se detuvo para guardar luto. La ciudad siguió funcionando con la misma indiferencia de siempre. Los autobuses siguieron pasando llenos. Las personas siguieron caminando deprisa, mirando sus teléfonos, esquivando miradas ajenas. Nadie notó que un joven de 16 años acababa de quedarse completamente solo. La casa que había sido su refugio dejó de serlo. Sin un adulto responsable, sin dinero, sin documentos en regla, Mateo fue empujado fuera del sistema con una frialdad administrativa que no admitía emociones. No hubo explicaciones largas. Solo un no se puede repetido varias veces. Aquella mañana, Mateo salió con una mochila vieja al hombro y un nudo en el pecho que le impedía respirar con normalidad. Cerró la puerta sin saber que no volvería a abrirla nunca más. Caminó sin rumbo durante horas. No tenía un destino porque no tenía opciones. Cada calle le parecía ajena. Cada esquina, hostil. El ruido de la ciudad era ensordecedor, pero dentro de él reinaba un silencio absoluto. Intentó pedir ayuda. Fue a la escuela, pero ya no pertenecía a ese lugar. Fue a oficinas públicas, pero siempre faltaba algo, un papel, una firma, una edad. Fue a casas de conocidos, pero la incomodidad se imponía rápido. Nadie decía no directamente. Decían luego vemos, ahora no, no es buen momento. Mateo aprendió rápido que la pobreza también cansa a quienes la observan desde lejos. Cuando cayó la noche, la realidad se volvió imposible de ignorar. No había cama. No había techo. No había una voz conocida que pronunciara su nombre. Solo había frío, luces artificiales y un miedo que se arrastraba por la espalda. Durmió en la calle por primera vez esa noche. Se sentó en la acera, abrazando la mochila como si fuera lo último que le pertenecía en el mundo. El cemento estaba helado. Los autos pasaban a centímetros, sin reducir la velocidad. Algunas personas lo miraban con recelo. Otras aceleraban el paso. La mayoría, simplemente, no lo veía. Mateo no lloró. No porque no doliera, sino porque el llanto exige un mínimo de esperanza. Y en ese momento, no quedaba ninguna. Los días siguientes se confundieron unos con otros. Amaneceres grises. Comidas improvisadas. Hambre constante. Dormir mal, despertarse peor. Cada jornada era una negociación con la dignidad. Pidió trabajo. En todos lados. ¿Edad? 16. No. ¿Experiencia? Aprendo rápido. No. ¿Dirección? No tengo. Entonces no. Las respuestas eran siempre cortas. Definitivas. Mateo empezó a entender que no solo había perdido su casa y su familia. Había perdido su lugar en el mundo. Una tarde, entró a un restaurante solo para usar el baño. El gerente lo vio. Aquí no, dijo. Fuera. Mateo salió sin discutir. Afuera, un grupo de personas bien vestidas reía en una mesa. Uno de ellos lo miró de arriba abajo. Míralo, dijo. Así terminan los que no sirven. Las risas le atravesaron el pecho como una bofetada. Mateo caminó hasta perderse entre las calles. Se sentó en un banco y bajó la cabeza. No para esconderse, sino porque sostener la mirada se había vuelto demasiado doloroso. Esa noche, mientras el frío le calaba los huesos, algo cambió dentro de él. No fue un discurso inspirador. No fue una revelación mágica. Fue una comprensión brutal. Nadie iba a venir a salvarlo. El mundo no le debía nada. La compasión era ocasional.
Y la supervivencia era responsabilidad suya. Por primera vez, Mateo dejó de preguntarse ¿por qué a mí? Y comenzó a preguntarse algo distinto. ¿Cómo salgo de aquí? No tenía respuestas, pero tenía algo que aún no había perdido: la capacidad de observar, de aprender, de resistir. Mientras la ciudad dormía, Mateo Rivas, invisible para todos, tomó la decisión más importante de su vida. No iba a morir en la calle. No iba a aceptar el destino que otros ya habían escrito para él. Todavía no sabía cómo. Todavía no tenía un plan. Pero el día en que lo perdió todo, también fue el día en que dejó de ser un niño. Y eso, aunque nadie lo notara, era el comienzo de algo que cambiaría su historia para siempre. El hombre invisible. La ciudad nunca duerme del todo, pero se aprende a ignorar. Mateo Rivas lo comprendió con una claridad dolorosa durante las semanas que siguieron. Dormía donde podía, debajo de puentes, en estaciones vacías, en portales donde el frío parecía menos cruel. Cada mañana despertaba con el mismo pensamiento: seguir vivo un día más. Nadie lo llamaba por su nombre. Nadie preguntaba su historia. Para el mundo, Mateo era solo una silueta más sentada en el suelo. Aprendió a moverse sin ser notado, a ocupar poco espacio, a no molestar, a no existir. Las personas pasaban a su lado con los ojos clavados en el teléfono, o mirando al frente como si mirar abajo fuera peligroso. Algunos apretaban el paso, otros fruncían el ceño. Pocos, muy pocos, dejaban una moneda sin mirarlo. Mateo observaba todo. Observaba cómo el mismo café que tiraba comida al final del día vendía desayunos carísimos por la mañana. Observaba cómo los trajes elegantes entraban y salían de edificios imponentes, siempre con prisa, siempre con expresión de importancia. Observaba cómo la ciudad estaba llena de oportunidades, pero solo para quienes ya tenían algo. Una noche fría, sentado en una esquina, escuchó a dos hombres hablar de negocios. Usaban palabras que Mateo no entendía del todo, pero el tono era claro. Hablaban de dinero, de riesgos, de oportunidades. Cuando se fueron, Mateo se quedó pensando en una frase que había escuchado sin querer. El problema no es la idea, es saber cuándo moverse. Esa frase se quedó dando vueltas en su cabeza durante días. Mateo empezó a usar el tiempo como su recurso más valioso. Mientras otros dormían o se distraían, él escuchaba. Leía periódicos abandonados. Revisaba libros viejos de bibliotecas públicas donde nadie se fijaba en él. Aprendió palabras nuevas, conceptos nuevos, ideas que no tenían nada que ver con sobrevivir, pero sí con salir. Durante el día buscaba trabajos temporales, cargar cajas, limpiar patios, descargar camiones. Pagos miserables, jornadas agotadoras. A veces le prometían dinero que nunca llegaba. A veces lo echaban sin explicación. Gracias, ya no te necesitamos, decían. Mateo asentía y se iba. Nunca reclamaba. Sabía que reclamar era volver a ser visible, y ser visible, en su situación, era peligroso. Una tarde, mientras limpiaba vidrios en un semáforo, un hombre de traje bajó la ventanilla. ¿Por qué no estudias?, preguntó con tono burlón. Mateo lo miró a los ojos. Estoy estudiando, respondió. El hombre rió y subió la ventana. Mateo volvió al trabajo. Porque era verdad. Estudiaba al mundo. Estudiaba a las personas. Estudiaba los errores ajenos. Por la noche, escribía pensamientos sueltos en un cuaderno viejo que había encontrado en la basura. No eran sueños grandiosos. Eran preguntas. ¿Por qué algunos siempre ganan? ¿Qué saben que otros no? ¿Dónde está la puerta que nadie mira? El hambre seguía ahí. El frío también. Hubo noches en las que pensó que no resistiría. En las que el cansancio era tan profundo que dormir para no despertar parecía una opción razonable. Pero siempre había algo que lo detenía. No era esperanza. Era orgullo. Mateo se negaba a convertirse en la caricatura que otros veían cuando lo miraban. Se negaba a ser solo un fracaso anunciado. Un día,
Un anciano que vendía libros usados lo observó durante horas. Mateo se acercaba todos los días, miraba títulos, leía fragmentos, pero nunca compraba. ¿Sabes leer?, dijo el hombre finalmente. Sí. ¿Y piensas? Mateo asintió, desconfiado. El anciano le entregó un libro. Llévatelo. Devuélvelo cuando termines. Ese libro no hablaba de dinero. Hablaba de decisiones. De paciencia. De tiempo. Mateo lo leyó como si fuera un mapa secreto. Esa noche, sentado bajo una farola rota, entendió algo fundamental. No todos los que están arriba son inteligentes. Pero casi todos los que están abajo fueron convencidos de que no podían subir. Y él ya no creía eso. Seguía siendo invisible. Seguía siendo pobre. Seguía durmiendo en la calle. Pero dentro de él, algo estaba creciendo en silencio. Una forma distinta de mirar el mundo. Una manera nueva de pensar el futuro. Mateo Rivas aún no tenía dinero. No tenía contactos. No tenía poder. Pero tenía algo que nadie le podía quitar. Tiempo, observación. Y una determinación que no hacía ruido. El mundo todavía se reía de él. Todavía lo ignoraba. Sin saber que, en las sombras, el hombre invisible estaba aprendiendo exactamente cómo dejar de serlo. La decisión que nadie vio. Las grandes decisiones no siempre llegan con ruido. No anuncian su presencia. No piden permiso. A veces, simplemente se forman en silencio. Cuando ya no queda nada más que perder. Mateo Rivas llevaba meses viviendo como una sombra. Había aprendido a sobrevivir con lo mínimo, a leer los gestos de la ciudad, a escuchar sin ser escuchado. Pero aquella noche fue distinta. No porque algo externo hubiera cambiado, sino porque algo dentro de él finalmente se ordenó. Estaba sentado en un banco de una plaza casi vacía. El frío se filtraba por la ropa gastada. A lo lejos, las luces de los edificios brillaban con indiferencia. Personas cenaban, reían, planeaban el día siguiente. Todo seguía igual. Excepto él. Mateo abrió su cuaderno viejo y lo apoyó sobre las rodillas. Lo había llenado de preguntas durante semanas. Pero esa noche no escribió preguntas. Escribió una sola frase, lenta, decidida. No voy a salir de aquí por suerte. Voy a salir por estrategia. Se quedó mirando esas palabras durante mucho tiempo. Por primera vez, dejó de pensar en sobrevivir el día siguiente y empezó a pensar en el largo plazo. No en sueños grandiosos, sino en procesos. No en dinero rápido, sino en conocimiento acumulado. No en escapar, sino en construir. Mateo entendió algo fundamental. Nadie iba a enseñarle el camino completo. Pero podía aprender cada tramo observando a quienes ya caminaban. Decidió algo que parecía pequeño, pero que lo cambiaría todo. A partir de ese día, cada acción tendría un propósito. Ya no aceptaría cualquier trabajo solo por unas monedas. Buscaría lugares donde pudiera aprender algo, aunque pagaran menos. Preferiría cargar cajas en un depósito antes que limpiar parabrisas, si eso le permitía ver cómo funcionaban las cosas por dentro. Empezó a fijarse en los sistemas. Cómo se organizaban los negocios pequeños. ¿Quién tomaba decisiones? ¿Quién obedecía? ¿Quién ganaba aunque trabajara menos? Descubrió que el dinero no siempre lo hacía quien más se esforzaba físicamente, sino quien entendía mejor el movimiento del conjunto. Esa comprensión fue incómoda. Dolorosa incluso. Porque significaba aceptar que durante años había sido entrenado solo para resistir, no para pensar. Pero ya no. Mateo comenzó a levantarse antes del amanecer. Caminaba kilómetros para llegar a bibliotecas públicas, donde nadie le preguntaba de dónde venía ni a dónde iba. Leía sobre economía básica, negocios, historia de personas que habían empezado desde cero. No buscaba inspiración vacía. Buscaba patrones. Todos tenían algo en común. Paciencia. Aprendizaje constante. Y una decisión tomada cuando nadie creía en ellos. Por las noches, trabajaba donde podía. A veces dormía poco. A veces no dormía nada.
Pero algo había cambiado, el cansancio ya no era solo desgaste. Era inversión. Un día, un hombre que lo había visto trabajar varias veces descargando camiones le dijo: «Eres callado, pero observas todo». Mateo no respondió. Sonrió apenas. Porque era verdad. Había aprendido que hablar demasiado revelaba intenciones antes de tiempo. Y él no quería ser visto aún. No quería atención. No quería reconocimiento. Quería preparación. Mientras otros se quejaban de la suerte, Mateo analizaba. Mientras otros soñaban despiertos, él planificaba en silencio. Mientras otros buscaban atajos, él construía base. Hubo momentos de duda. Noches en las que el miedo regresaba. Pensamientos que susurraban que todo ese esfuerzo quizá no llevaría a nada. Que tal vez el mundo ya había decidido su lugar. Pero entonces recordaba algo. Recordaba las risas. Las miradas de desprecio. Las puertas cerradas sin explicación. Y esa memoria no lo llenaba de odio. Lo llenaba de claridad. No quería demostrarle nada a nadie. Quería demostrarse a sí mismo que no era lo que el mundo había decidido que fuera. Esa decisión, tomada en una plaza vacía, escrita en un cuaderno roto, no cambió su vida de inmediato. Nadie lo aplaudió. Nadie lo notó. Nadie se dio cuenta de que, en ese preciso instante, un destino estaba siendo reescrito. Mateo seguía siendo pobre. Seguía siendo invisible. Seguía durmiendo mal y comiendo poco. Pero ya no estaba perdido. Había elegido un camino. Largo. Difícil. Solitario. Y aunque nadie lo sabía todavía, esa decisión silenciosa era el primer paso real hacia una transformación que un día dejaría al mundo sin palabras. Aprender en la oscuridad. El aprendizaje verdadero no ocurre en lugares cómodos. Ocurre cuando nadie mira. Cuando equivocarse cuesta caro. Cuando rendirse parece lógico. Mateo Rivas empezó a vivir en una rutina que pocos soportarían. Dormía poco, comía mal y trabajaba más de lo que su cuerpo pedía. Pero ya no se quejaba. Cada jornada era parte de un entrenamiento que nadie le había prometido, pero que él había elegido. Aceptaba trabajos donde otros no duraban. Descargas nocturnas, depósitos sin calefacción, turnos interminables en talleres improvisados. No eran empleos que ofrecieran futuro, pero sí algo más valioso: acceso. Acceso a cómo funcionaban las cosas desde dentro. Mateo observaba sin preguntar demasiado. Aprendió a identificar quién mandaba sin levantar la voz, quién resolvía problemas y quién solo fingía hacerlo. Entendió que la jerarquía real no siempre coincidía con los títulos. Por las noches, cuando el cansancio amenazaba con vencerlo, se sentaba en cualquier rincón con su cuaderno. Anotaba errores que había visto cometer a otros. Decisiones impulsivas. Falta de control. Negocios que quebraban no por falta de dinero, sino por falta de orden. Descubrió algo incómodo. Muchas personas fracasan no por mala suerte, sino por repetición. Mateo se prometió no repetir. Aprendió a manejar pequeñas cantidades de dinero con disciplina extrema. Cada moneda tenía un destino. No gastaba sin entender por qué. No compraba por impulso. No celebraba ingresos pequeños. Pensaba en acumulación. Hubo semanas en las que apenas avanzó. Días en los que todo parecía estancado. Momentos en los que la calle lo reclamaba de nuevo, recordándole que el margen de error era mínimo. Una noche, bajo la lluvia, se preguntó si estaba perdiendo el tiempo. Si ese esfuerzo silencioso realmente llevaría a algún lugar. Si no estaba simplemente cansándose para nada. Pero entonces recordó algo esencial. La oscuridad no es eterna. Pero enseña cosas que la luz no puede. Mateo empezó a reconocer patrones en el mercado informal. Vio cómo algunos compraban barato y vendían caro sin darse cuenta de lo que realmente estaban haciendo. Vio oportunidades pequeñas, casi invisibles, que nadie consideraba importantes. Ahí entendió una verdad clave. Los grandes imperios comienzan resolviendo problemas pequeños. Empezó con intercambios mínimos. Compras simples. Ventas discretas. No buscaba enriquecerse rápido. Buscaba probarse. Medir su capacidad de tomar decisiones bajo presión. Falló. Más de una vez. Perdió dinero que no podía permitirse perder. Cometió errores de cálculo.
Confió en personas equivocadas. Cada fallo dolía el doble, porque no tenía red de seguridad. Pero no abandonó. Analizaba cada error como si fuera una lección pagada. Porque lo era. Mientras otros dormían, Mateo leía. Mientras otros se distraían, él practicaba. Mientras otros se rendían, él ajustaba. Nadie lo felicitaba. Nadie lo animaba. Nadie creía en él. Y eso, curiosamente, lo liberaba. No tenía expectativas que cumplir. No tenía imagen que proteger. Solo tenía un objetivo silencioso: salir adelante sin perderse a sí mismo. Un día, al final de una jornada especialmente dura, Mateo se miró en un reflejo sucio de un vidrio. Vio un rostro cansado, más delgado, más serio. Pero también vio algo nuevo en sus ojos. Convicción. No arrogancia. No soberbia. Convicción. Sabía que aún estaba lejos. Que todavía era invisible para el mundo. Que el dinero real aún no había llegado. Pero también sabía algo que nadie más sabía. Ya no estaba improvisando su vida. La estaba construyendo. En la oscuridad, sin aplausos, sin garantías. Mateo Rivas estaba aprendiendo exactamente lo que necesitaba saber para cuando llegara el momento de avanzar. Y ese momento estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. El primer millón que nadie creyó. El dinero no llegó como una explosión. Llegó como una suma silenciosa de decisiones correctas. Para cuando Mateo Rivas empezó a ver resultados reales, nadie estaba mirando. Seguía siendo el mismo joven discreto, con ropa sencilla y hábitos austeros. No hablaba de planes. No compartía cifras. No celebraba avances. Había aprendido que el progreso verdadero hace menos ruido que el fracaso. Mateo ya no dependía solo de trabajos físicos. Había logrado algo distinto: movimiento. Pequeñas operaciones que se repetían, que se ajustaban, que crecían sin llamar la atención. Compraba donde otros no miraban. Vendía donde otros no sabían negociar. No buscaba volumen, buscaba margen. El dinero empezó a acumularse lentamente. Primero fueron cientos. Luego miles. Después, cifras que antes solo había visto en carteles publicitarios. Mateo llevaba un registro preciso. Cada ingreso tenía una explicación. Cada gasto, un motivo. No se dejaba engañar por la sensación de avance rápido. Sabía que el error más común de quien nunca tuvo nada es creer que el primer éxito ya es la victoria. No lo era. Una oportunidad mayor apareció cuando menos lo esperaba. Un negocio pequeño estaba al borde de cerrar por mala administración, no por falta de clientes. Mateo lo vio claro. Lo analizó durante semanas. Calculó riesgos. Observó horarios, costos, errores repetidos. Cuando finalmente habló con el dueño, lo hizo sin entusiasmo exagerado. «Puedo ayudarte a ordenarlo», dijo. «No a salvarlo, a ordenarlo». El hombre dudó. Mateo no tenía apariencia de inversor. No inspiraba confianza. Pero nadie más había hecho una propuesta concreta. El acuerdo fue simple. Mateo aportaba trabajo, estructura y una pequeña inversión. Si no funcionaba, perdía todo. Si funcionaba, ambos ganaban. Funcionó. Mateo no hizo nada extraordinario. Eliminó gastos innecesarios. Organizó horarios. Mejoró procesos básicos. Ajustó precios sin miedo. El negocio empezó a respirar. Y el dinero, a crecer. Por primera vez, Mateo sintió algo nuevo: estabilidad. No era riqueza todavía. Pero ya no vivía al límite. Ya no dependía de la suerte diaria. Podía planificar semanas, incluso meses. Cuando sus ahorros alcanzaron una cifra que jamás había imaginado, se detuvo. Miró el número en silencio. No sonrió. No llamó a nadie. No celebró. Pensó en su madre. Pensó en la calle. Pensó en las risas. Siguió adelante. El verdadero punto de quiebre llegó cuando diversificó. No puso todo en un solo lugar. No apostó por una única idea. Repitió lo que había aprendido: observar, ajustar, escalar con cuidado. Fue entonces cuando, casi sin darse cuenta, cruzó una línea invisible.
El primer millón. No cayó del cielo. No fue heredado. No fue producto de una sola jugada. Fue la consecuencia de años de disciplina silenciosa. Mateo lo supo antes que nadie. Y decidió no decirlo. Siguió viviendo igual. Siguió vistiendo igual. Siguió moviéndose con la misma discreción. Porque había aprendido algo crucial. La riqueza prematura se pierde cuando se anuncia antes de tiempo. Algunas personas empezaron a notar cambios. Comentarios sueltos. Miradas curiosas. ¿Te está yendo bien?, preguntaban. ¿Trabajo?, respondía él. Alguien se rió una vez. Trabajo no te hace millonario. Mateo sonrió. No discutió. No explicó. Sabía que nadie cree en lo que no puede imaginar. Ese primer millón no lo cambió. Pero confirmó algo. Que el camino que había elegido funcionaba. Que la oscuridad había valido la pena. Que no estaba soñando despierto. Mateo Rivas, el joven invisible, había logrado lo que nadie esperaba. Y lo había hecho sin ruido, sin ayuda, sin permiso. Pero aún no había terminado. Porque el primer millón no era la meta. Era solo la prueba. Y muy pronto, el mundo que se había reído de él, empezaría a mirar con otros ojos. El regreso del hombre que despreciaron. El regreso no fue anunciado. No hubo mensajes previos. No hubo intención de impresionar. Mateo Rivas volvió al lugar donde todo había comenzado como si fuera un desconocido más. Caminó por las mismas calles, ahora ligeramente renovadas, pero con la misma indiferencia de siempre. Las fachadas habían cambiado de color. Algunos negocios ya no existían. Otros seguían iguales, sostenidos por la costumbre y la resignación. Para Mateo, cada paso era una prueba silenciosa. No regresaba por nostalgia. Regresaba para cerrar un ciclo. Vestía de forma sencilla. Nada en su apariencia gritaba éxito. No llevaba relojes caros ni trajes llamativos. Había aprendido que la verdadera seguridad no necesita demostración. Caminaba con calma, observando rostros que no lo reconocían, y eso estaba bien. Pasó frente a la antigua escuela. El portón seguía oxidado. El patio, casi igual. Recordó las risas, las miradas de desprecio, el día en que habló de cambiar vidas y fue humillado por ello. Nadie salió a recibirlo. Nadie lo esperaba. Mejor así. Entró a un pequeño café donde años atrás lo habían echado por su apariencia. Se sentó en una mesa del fondo. La camarera lo miró con desconfianza, pero no dijo nada. Mateo pidió un café sencillo. Mientras esperaba, escuchó conversaciones ajenas. Quejas. Sueños pequeños. Excusas repetidas. Nada había cambiado realmente. El café llegó. Mateo dio un sorbo lento. No había rencor en su rostro. Solo una tranquilidad firme. Al salir, alguien lo llamó por su nombre. ¿Mateo? Se giró. Era un antiguo conocido. Alguien que se había reído de él cuando dormía en la calle. Pensé que te habías ido, dijo el hombre, sorprendido. ¿O qué? Bueno, ya sabes. Mateo asintió. Me fui, respondió. Y volví. El hombre lo miró de arriba abajo, evaluándolo. ¿Y a qué te dedicas ahora? Mateo sonrió levemente. Trabajo. La misma respuesta de siempre. El hombre rió con desdén. Aquí el trabajo no saca a nadie de pobre. Mateo no respondió. No era el momento. Esa noche, se hospedó en un hotel cercano. Uno discreto. Nadie sabía que él era el propietario mayoritario del grupo que lo había comprado meses atrás. Nadie lo trató de forma especial. Y eso le confirmó algo importante: el mundo solo respeta lo que puede ver. Al día siguiente, asistió a una reunión comunitaria. Un evento donde empresarios locales buscaban apoyo para reactivar la zona. Mateo se sentó al fondo. Escuchó discursos vacíos. Promesas recicladas. Ideas sin estructura. Cuando pidieron opiniones, Mateo levantó la mano. Algunos lo miraron con fastidio. ¿Quién eres?, preguntó uno. Alguien que conoce este lugar, respondió. Y que sabe por qué siempre falla. El murmullo se extendió. Mateo habló con claridad. Sin arrogancia. Sin ataques. Señaló errores básicos. Falta de visión. Miedo al cambio. Dependencia de soluciones externas. Al terminar, hubo silencio.
Un hombre se levantó. «Hablas bonito», dijo. «Pero aquí todos tenemos ideas. Lo que falta es dinero». Mateo sostuvo su mirada. «El dinero aparece cuando hay estructura», respondió. «No antes». Las risas no tardaron. Mateo se sentó de nuevo. Tranquilo. Sabía que la incredulidad era parte del proceso. Lo que nadie en esa sala sabía era que el hombre al que estaban subestimando ya tenía todo lo necesario para cambiar el destino de ese lugar. Y muy pronto, sin discursos grandiosos, la verdad comenzaría a salir a la luz. Porque el regreso del hombre que despreciaron no buscaba aplausos, buscaba justicia silenciosa. La revelación. La verdad no siempre irrumpe con estruendo. A veces se manifiesta en un silencio incómodo, cuando las piezas finalmente encajan, y ya no hay forma de fingir ignorancia. Mateo Rivas no tenía prisa. Sabía que la revelación, para ser efectiva, debía llegar sola. Sin anuncios, sin alardes, sin necesidad de levantar la voz. 2 días después de la reunión comunitaria, los rumores comenzaron a circular. Primero como murmullos, luego como preguntas mal formuladas. ¿Quién era realmente ese hombre callado que hablaba con tanta seguridad? ¿Por qué algunos empresarios importantes empezaron a aparecer en el barrio sin explicación? Mateo seguía caminando por las calles como siempre. Saludaba con educación. Escuchaba más de lo que hablaba. Pero ahora, algunos comenzaban a mirarlo 2 veces. La confirmación llegó durante un evento local, organizado para anunciar nuevas inversiones en la zona. El lugar estaba lleno. Trajes, discursos, cámaras. Personas que antes nunca se habían interesado por el barrio ahora sonreían frente a los micrófonos. Mateo llegó sin escolta, sin presentación previa. Se sentó en una de las últimas filas. Cuando el presentador anunció a los principales inversionistas, un nombre resonó en la sala con un peso inesperado. Representando al grupo que adquirió varias propiedades estratégicas en la región, el señor Mateo Rivas. El murmullo fue inmediato. Mateo se levantó lentamente. Caminó hacia el frente sin prisa, sintiendo decenas de miradas clavadas en él. Algunas confundidas, otras incrédulas, otras arrepentidas. Subió al escenario. No sonrió. No parecía disfrutar el momento. Simplemente estaba ahí. Sé que muchos no me reconocen, comenzó. Y otros tal vez sí, aunque preferirían no hacerlo. Un silencio absoluto. Crecí aquí, continuó. Dormí en estas calles. Fui ignorado, rechazado y subestimado. No lo digo como reproche. Lo digo como contexto. Algunas personas bajaron la mirada. No volví para señalar culpables, dijo. Volví porque entendí algo lejos de aquí. El talento no desaparece por falta de dinero. Desaparece por falta de oportunidades. Nadie interrumpió. Mateo explicó su plan. Inversiones reales. Proyectos estructurados. Empleo con capacitación. Nada de caridad. Nada de promesas vacías. No creo en regalar futuro, afirmó. Creo en construirlo con quienes estén dispuestos a trabajar. Cuando terminó, no hubo aplausos inmediatos. Hubo algo más fuerte, reflexión. Después del evento, personas que antes se habían reído de él se acercaron con sonrisas nerviosas, con palabras torpes, con intentos de justificar el pasado. Mateo escuchó, agradeció, no reprochó, porque no había vuelto por venganza. Había vuelto por algo más grande. Esa noche, caminó solo por el barrio. Las luces eran las mismas. Las calles, también. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no era invisible. La revelación no lo había convertido en otro hombre. Solo había mostrado quién siempre fue. Y ahora, con el poder de decidir, Mateo Rivas estaba listo para dar el siguiente paso. El billonario y su propósito.
El dinero cambia muchas cosas, pero no decide quién eres. Solo amplifica lo que ya habita dentro. Después de la revelación pública, Mateo Rivas pasó a ocupar un lugar que nunca había buscado, el de referencia. Ya no era el joven invisible. Ya no era una historia incómoda del pasado. Ahora, su nombre circulaba en reuniones importantes, en correos formales, en conversaciones donde antes jamás habría sido mencionado. Algunos lo llamaban empresario. Otros, inversionista. Algunos, incluso, billonario. Mateo escuchaba esos títulos con distancia, porque sabía algo que muchos ignoraban. El dinero no borra la memoria, la organiza. En privado, seguía viviendo con sobriedad. No por miedo a perder, sino por claridad. Había aprendido que la abundancia mal administrada no es libertad, es otra forma de prisión. Y él no había salido del fondo para encerrarse de nuevo, solo que con mejores paredes. Las decisiones que ahora tomaba tenían peso real. Un contrato firmado por él podía cambiar la vida de cientos de personas. Una inversión mal pensada podía repetir los errores que tanto había estudiado en otros. Por eso se rodeó de pocos. Personas que no lo adulaban. Que se atrevían a contradecirlo. Que entendían que el éxito sin ética es solo un fracaso más lento. Una tarde, mientras revisaba informes en silencio, recordó una frase que había escrito años atrás en su cuaderno viejo. Salir de la pobreza no es el final. Es la responsabilidad. Esa idea se convirtió en su brújula. Mateo decidió que su fortuna no sería un trofeo, sino una herramienta. No para demostrar superioridad, sino para corregir lo que había visto fallar una y otra vez: la exclusión sistemática del talento que nace sin recursos. Invirtió en educación técnica, en capacitación real, en proyectos donde el crecimiento dependía del compromiso, no del apellido. No regalaba dinero, invertía en personas. Muchos no entendían su enfoque. ¿Podrías ganar más?, le decían. Esto no es lo más rentable. Mateo respondía con calma. La rentabilidad que busco no se mide solo en números. Algunos socios se alejaron. Otros llegaron. Mateo no temía perder alianzas que no compartían su visión. Había pasado demasiado tiempo sin nada como para tener miedo de perder lo que ya no necesitaba. Una noche, caminando por una de las zonas donde había invertido, vio algo que lo detuvo en seco. Un grupo de jóvenes salía de un centro de formación que antes no existía. Reían. Hablaban de proyectos. Discutían ideas. Nadie lo reconoció. Nadie lo señaló. Y eso le pareció perfecto. Por primera vez, Mateo sintió una satisfacción distinta. No era orgullo. No era revancha. Era coherencia. La sensación de que su historia no terminaba en él. Porque había comprendido algo esencial. Ser billonario no es tener más que los demás. Es necesitar menos para sentirse completo. El poder verdadero no está en mandar, sino en crear sistemas donde otros puedan crecer, sin depender de ti. Mateo Rivas había llegado más lejos de lo que cualquier pronóstico habría permitido. Pero su mayor victoria no estaba en las cifras, ni en los titulares, ni en las miradas sorprendidas. Estaba en haber elegido quien quería ser. Cuando finalmente tuvo el poder de decidir. Y aún faltaba un último paso. El más difícil. El más honesto. Cerrar su historia. Con una verdad que nadie podría quitarle. Si esta historia llegó hasta aquí contigo, no fue por casualidad. Algo en ella conectó con tu propio camino, con tus luchas, con tus silencios. En Relatos del Gran Salto no contamos historias para pasar el tiempo. Contamos historias para recordar que incluso desde el fondo, es posible volver a levantarse. Si quieres seguir escuchando relatos que inspiran, que sacuden, que dejan huella, suscríbete ahora al canal. Activa la campanita para no perderte los próximos cuentos.
Porque cada uno trae una nueva vida, un nuevo desafío. Y un nuevo salto que puede cambiarlo todo. Déjanos tu me gusta si crees que nadie nace destinado al fracaso. Y escribe en los comentarios qué parte de esta historia más te marcó. Leemos cada mensaje. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por escuchar con el corazón. Nos vemos en el próximo relato. Aquí, donde comienzan los grandes saltos.